a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día lunes 8 de marzo, por cierto, muchas felicidades a todas las mujeres del grupo y en general, porque hoy se celebra el Día de la Mujer. Bien, vamos a arrancar platicando un poquito acerca de qué es el PIB, por un lado, y por otro lado vamos a explicar algunos detalles que tienen que ver con el estudio de factibilidad de un proyecto. Entonces, el PIB, bueno, es las siglas del Producto Interno Bruto y es la suma, ¿verdad?, de todos los bienes y servicios que en un año se producen al interior de un país. Entonces, lo que hace el INEGI, lo que hace el Banco de México y las instancias correspondientes es que van contabilizando todo los bienes, los servicios que se van generando dentro del territorio nacional y esa suma es el PIB. Es un indicador internacional de qué tan grande o qué tan pequeña es una economía y nos permite hacer comparaciones de un país con otro independientemente de su ubicación geográfica. Hay unas fórmulas, es algo, vamos a decir así, es algo complejo desde el punto de vista de todo lo que hay que involucrar, pero el Banco de México tiene una publicación, me parece que son 28 páginas, en las cuales detallan con precisión, así, con peras y manzanas, cuáles son los pasos a seguir para el cálculo del PIB. Lo que debemos rescatar nosotros para efectos de la industria de la construcción es que nuestro sector tiene un impacto en ese PIB. ¿Por qué? Porque todas las actividades que llevamos a cabo en la industria de la construcción, la albañilería, la renta de equipo, la fabricación de materiales, todos los insumos de la industria, al momento en que se venden, aportan a esa suma del PIB, ¿de acuerdo? Entonces, si se detiene la parte de la construcción, también hace lo propio el PIB, porque están íntimamente relacionados. Entonces, el PIB básicamente es un indicador que nos muestra qué tan grande o qué tan pequeña es una economía. Es simplemente como cuando sentimos que tenemos algún malestar en el cuerpo, nos tomamos un termómetro y nos medimos la temperatura. Bueno, esa temperatura ya la podemos medir con ese mismo instrumento en muchas personas y ver quién tiene más o menor temperatura. Nada más para redondear la idea, les voy a compartir mi pantalla. Regálenme un segundo. Entonces, aquí está. Y vámonos aquí. Acabo de mandar que falleció Cepillín, ¿no? Bueno, tal vez ya no les tocó a ustedes, pero fue un cómico. A mí me tocó mucho en la niñez sus espectáculos y todo. En fin. Bueno, entonces miren, vamos a ver PIB de los países del mundo. Vamos a ver esa escala. Entonces, aquí en este anexo me voy a ir a Wikipedia, que es la referencia más rápida y más sencilla. Podemos ver la lista de los países en el mundo. ¿Cuáles son los 10 países más ricos del mundo? De acuerdo con los datos que están aquí publicados, que se refieren al PIB. Entonces, el país más rico es Estados Unidos. Todo esto está en millones de dólares. Eh, que serían, en español serían 21 billones, ¿verdad? 344,867 billones de dólares. Ese es el país más rico en términos del PIB del mundo. Después vendría la Unión Europea, que son un conjunto de países, ya lo sabemos, y el siguiente sería China, tiene 14,000. Entonces vean cuál es la proporción, es de 3 a 2 más o menos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene 21 y China tiene 14. Y de ahí viene Japón, que ya es un tercio de la economía de China. Entonces, ahí los podemos ir midiendo. Alemania, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil y Canadá. La pregunta es, ¿en qué lugar está México? Bueno, México suele estar en el lugar 13, en el lugar 15. Vamos a ver en esta lista. En el lugar 15. Entonces, México a nivel mundial es la 15ª economía del mundo. Por eso México pertenece al G20.
El G20 es el grupo de los 20 países más ricos del mundo. Bueno, y la Unión Europea. La Unión Europea hay que tratarla con cuidado porque en sí no es un país. O sea, la Unión Europea es un conjunto de naciones, pero bueno, como ellos hicieron este pacto, entonces se considera como una región, ¿no? La Unión Europea. ¿Quién más está? Está Indonesia, Holanda, bueno, Países Bajos, Arabia Saudita, Suiza y Turquía. Esos son los 20 países más ricos del mundo. Y repito, para poderlo saber, nos basamos en el PIB, en el Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí ya viene la lista. Vamos a ver de los países más pobres. Ahora vámonos a la otra parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los países más pobres? Bueno, del lugar 100 para abajo. Uganda, Yemen, Nepal, El Salvador, Camboya, Senegal. Vámonos ya a la lista final. Bután, Lesoto, Djibouti, República Centroafricana, Belice, Santa Lucía, Gambia. Y bueno, el Vaticano que es un país muy pequeñito, es parte de Roma, de hecho es un territorio muy, muy pequeño. Y claro, pues al ser tan pequeño, pues no es que sea pobre, pero es tan diminuto que no tiene un PIB espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la lista de países por PIB. México, repito, está en el lugar número 15 a nivel mundial. Nada más como dato, hay una ley de los grandes números. Eh, Permítanme, déjenme conectar esto a la pila. Aquí está. Vean, la ley de los grandes números es esta. Eh, Países más grandes del mundo. Entonces, por superficie, vamos a ver cuáles son los países más grandes del mundo. El país más grande es Rusia, después vendría Canadá, luego China, Estados Unidos, Brasil, Australia. ¿En qué lugar está México? México está en el lugar número 13. Entonces, México es el 13º país más grande en términos de territorio, más grande del mundo. Vámonos a otra cosa. Países más poblados del mundo. Entonces nos vamos a los países más poblados del mundo y la misma referencia, Wikipedia para que no le cambiemos, que estemos midiendo con peras y manzanas con manzanas. ¿Cuáles son los países más grandes del mundo en términos poblacionales? China, después la India, Estados Unidos, Indonesia. México está en el lugar número 10. México está en el lugar número 10. Y vámonos a otra cuestión que ya no tiene nada que ver, selecciones de fútbol en el Mundial, creo que fue Rusia, lugares, en Rusia creo que fue el último Mundial, si la memoria no me falla, ya se siente tan lejano que ya no sabemos cómo está. Entonces vamos a ver en qué lugar quedó Rusia, en qué lugar quedó en el último Mundial México. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Mm, a ver, aquí está. Bueno, aquí tienen los encuentros, pero quiero ver los lugares. ¿En qué lugar quedó México? A ver, lo voy a preguntar mejor así. ¿En qué lugar quedó México en el Mundial 2018? Aquí está México. Quedamos en el lugar 12. México quedó en el lugar 12 del Mundial de Rusia 2018. Entonces, México es la economía número 15, es el número 12 en fútbol, es el número 10 en población, es el número 13 en territorio geográfico. Entonces, México siempre es de los primeros 20 países. Por eso estamos, repito, en el grupo de los G20
a nivel internacional, porque pues somos un país grande, somos un país importante en el concierto de naciones de los continentes, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el PIB y es lo que nos ayuda a medir. Y ahora vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta que tiene que ver con la parte del estudio de factibilidad. Hay varios tipos que nosotros podemos evaluar de criterios a la hora de tomar la decisión de invertir o no en un proyecto. Y uno es el criterio económico. Ese es el estudio de factibilidad al cual nos referíamos en nuestra tarea, ¿sí? Pero hay otro estudio, por ejemplo, de factibilidad que tiene que ver con la parte social. Hay otro estudio de factibilidad que tiene que ver con la parte ambiental. Hay otro estudio de factibilidad que tiene que ver con la parte de desarrollo, etcétera. Entonces, hay varios criterios. En el económico, nosotros vamos a ver la relación beneficio-costo. Hay más indicadores, podemos ver el valor presente neto, podemos ver la tasa interna de retorno, podemos ver el periodo de recuperación de capital, etcétera. Pero quedémonos con la relación beneficio-costo. Y esta siempre tiene que ser mayor o igual a 1 para decir que un proyecto es viable. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros esa parte? Lo hacemos de dos formas. Primero, calculando los beneficios que nos va a reportar ese proyecto y segundo, calculando los costos que vamos nosotros a invertir para llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso del tren México-Toluca. El tren México-Toluca se los voy a poner aquí. Les comparto la pantalla. Vamos a ver cuánto costó hacer el tren o cuánto va a costar porque todavía no acaba, ¿verdad? Costo del tren México-Toluca. Enter. Entonces, miren, aquí está. Dice, el precio casi se duplicó, alcanzó los 56,500 millones de pesos. Entonces, son, pero fíjense, se ha reajustado a 59,200 millones de pesos. Esto fue el 31 de julio del 2020. Resulta ser que el tren México-Toluca tiene 59 kilómetros y costó 59,000 millones de pesos. Si hacemos la división muy rápida, cada kilómetro costó 1,000 millones de pesos. Eso para traducirlo al español, imagínense un fraccionamiento con 1,000 casas de 1,000,000 de pesos. Imagínense un fraccionamiento de casas ARA con 1,000 casas donde viven el mismo número de familias, cada casa de 1,000,000. Eso cuesta 1 kilómetro del tren México-Toluca. Bueno, eso es lo que estamos viendo que está costando, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer unas cuentas aquí muy rápidas. Entonces, vamos a ver cuántas personas tendrían que usar ese tren para que nosotros recuperemos la inversión. O vamos a ver el tiempo en el cual se puede recuperar la inversión partiendo del supuesto de que un cierto número de personas lo usan. Entonces, vamos a suponer que la población de Toluca es de 1,000,000 de habitantes. Si fuera de 1,000,000 de habitantes y ese mismo millón, un porcentaje, vamos a ver, utilizara esa vialidad, vamos a ver aforo vehicular, para tener un dato de referencia, autopista México-Toluca. Vamos a ver cuántas gente cruzan diariamente esa. Entonces dice, la carretera tiene 110 vehículos que entran a la ciudad. Estos normalmente son por minuto. Entonces vamos a ver, crece ingreso de vehículos por la autopista para tener un dato y ahorita hacemos la evaluación. A ver si es viable tener esta obra del tren México-Toluca. Dice, ingresan 70 vehículos, mientras que por la México-Pachuca son 67 unidades, Ok, bueno, esto es Semana Santa.
Entonces, fíjense, vamos a tomar el dato para hacerlo muy, muy sencillo. Vamos a decir que ingresan 70 automóviles en un minuto. Entonces estamos hablando de que es más o menos 1 por segundo. O sea, me van a decir, es que un minuto tiene 60 segundos. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero vamos a hacerlo así para no meternos en tanta complicación. Entonces es un auto por segundo. Vamos a pensar que en promedio llevan 2 personas cada auto. Me van a decir, es que unos van solo, sí, pero otros llevan 4, entonces ahí se va compensando. ¿De acuerdo? Entonces Google. Entonces vámonos a la calculadora. Fíjense, vamos a suponer que son 60 autos por minuto por 2 personas por 60 minutos que tiene 1 hora. Eso es el número de personas que estarían en 1 hora moviéndose entre estas dos ciudades, Toluca, México. Y vamos a pensar que las horas de movimiento, vamos a decir que es de las 6 a las 10 de la noche, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces estamos hablando de que son 6 a 12 son 6 horas, más 10 son 16 horas, por 16 horas, por 16 horas. Entonces, ¿cuántas personas se moverían en un día? 115,200. Vamos a pensar que ese es el número de personas que diariamente se van a mover. ¿Cuánto les gusta que cueste el boleto? Me parece que hoy día un boleto de autobús de México a Toluca, costo de autobús, México-Toluca, enter, está en 67 pesos, pongámosle 70. Por 70 pesos, eso es lo que costaría un camión. Para que el tren sea atractivo, pues tiene que costar más o menos lo mismo. Vamos a pensar que sube un poquito de precio para que la gente diga, bueno, me voy a ir más rápido sin frenarme. Pongámosle 100 pesos que cueste el boleto. Vamos a ponerle 100 pesos. Igual. Entonces, al día serían, son 3, son 6, 11,520,000. Entonces, eso se acumularía en un día. ¿Cuánto se acumularía en un año? Entonces, por 365, igual. Entonces, fíjense, son 4,204 millones. Y esto costó 59,000 millones. Entonces, vamos a dividirlo entre 59,000 millones y después calculo el inverso. 59,000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual. Calculo el inverso. ¿Dónde está el inverso? Supongo que es este. Inverso. No, bueno, es 0,07126. 1 entre 0,07126. Ese es el número de años que yo voy a tardar. 14 años. Yo me voy a tardar 14 años en recuperar la inversión inicial del tren México-Toluca, asumiendo un aforo que acabo de asumir y tomando en cuenta que va a valer 100 pesos. Alguien me va a decir, oye, pero es que en 3 años va a valer 110 pesos el boleto. Sí, sí, sí. Hay que tomar el valor presente neto, pero ahorita estamos haciendo un cálculo muy rápido de ver si es o no viable ese proyecto. Ahora, si una empresa dice, yo quiero tener la concesión por 30 años, en la mitad del tiempo, en 14 años, bueno, 14 es 15 prácticamente, en 15 años recuperaría su inversión y los otros 15 serían de beneficios. Entonces sí es viable ese proyecto con estos números, porque si voy a tener 30 años la concesión y en 15 voy a recuperar mi inversión, los otros 15 van a ser de utilidad. De nuevo, se puede cuestionar, oye, es que hace falta tomar en cuenta el mantenimiento, el costo de los salarios de los empleados, el cambio de trenes. Sí,
póngale ahí un factor, póngale un factor de 1.5 si ustedes quieren. Entonces, estaríamos hablando de que en 21 años ustedes cubren esos gastos y los otros 9 años para completar los 30 ya son de utilidad para la empresa. Por lo tanto, sí es viable. Aquí el secreto es que se cumpla ese aforo. El secreto es que se tenga esa cantidad de gente y que la gente esté dispuesta a pagar el precio del boleto que establecimos para poder usar ese servicio del tren. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de hacer ahorita aquí rápidamente una evaluación de un proyecto, viendo los costos y viendo los beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es la idea, Ana, de cómo se evalúa un proyecto. Y no hay que ser un experto, o sea, ustedes vieron ahorita cómo rápidamente hicimos el asunto y podemos evaluarlo para cualquier situación, un hospital, una escuela, un edificio de oficinas, un edificio de departamentos, etcétera, ¿no? Ver cuánto es lo que voy a invertir y cuánto es lo que me va a regresar al final del día ese proyecto. Bien, pasamos ahora con Anel Salazar. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas Tengo una tardes. duda respecto al por qué disminuyó la popularidad de las CETES entre los accionistas. ¿De los CETES, perdón? De los CETES, ajá, de las... ¿Qué? Los CETES, les comento, bueno, es un Los instrumento certificados de financiero que nace en 1978 y es una forma que tiene el gobierno para financiarse. Emite CETES, la gente los compra, las empresas los compran. Con ese dinero se hacen las actividades que tiene que hacer el gobierno y se da un interés y se le regresa a las personas que invirtieron en esos instrumentos financieros, ¿no? El detalle que tienen los CETES es que, si bien es cierto, se consideran con una tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque el gobierno de México los está respaldando. Entonces, ahí sí no hay forma, el gobierno es el que va a pagar. Antes se usaba mucho el tema de que el gobierno era el dueño de la maquinita. Entonces, el gobierno dice, préstame 1,000 pesos y yo te pago 1,100 al final del año. Entonces, uno llevaba sus 1,000 pesos. Si no se generaba ese dinero, tenían la maquinita, la prendían y otra vez te regresaban tus 1,000 pesos más los 100 de intereses y listo, porque ellos podían imprimir los billetes. El problema es que eso genera inflación. Se satura el mercado de circulante, de moneda que está en curso y pues pierde el valor, pierde el valor. Recuerden las leyes de oferta y demanda: cuando hay abundancia de un bien, se hace más barato; cuando hay escasez, se hace más caro. Entonces, no se puede estar haciendo eso hoy día, por lo menos, porque ya el Banco de México es autónomo y el Banco de México tiene que controlar los niveles de papel moneda que emite para que haya un equilibrio. Si hay mucho, repito, hay mucho circulante, se devalúa el peso y la gente pierde poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Si hay poco circulante, se produce el efecto de deflación. Es lo contrario de la inflación. Entonces, no nos conviene estar en ninguno de los dos escenarios. Con la parte de la inflación se encarecen los productos; con la parte de la deflación se abaratan, pero ya los productores no se sienten atraídos para producir ese bien, porque si lo voy a vender muy barato, entonces mejor cierro mis operaciones y me voy a otro lugar donde no estén estas cuestiones económicas. Y los CETES, repito, son una tasa libre de riesgo, pero es una tasa, es la más baja que uno puede conseguir en el mercado. Entonces, todo lo que sea una inversión tiene que dar un premio mayor a CETES. ¿Por qué? Porque si da un premio menor, ¿para qué arriesgo mi capital en esa inversión? Si mejor la meto a CETES si no tiene riesgo, me la está respaldando el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede hacer poco atractivo a los CETES, en el sentido de que pues es una tasa pequeña y alguna otra inversión me puede dar una tasa más atractiva. ¿De acuerdo? Acuérdense que el premio que uno recibe por una inversión está asociado al riesgo.
entre mayor sea el riesgo, mayor tiene que ser el premio que yo voy a recibir. ¿Sí? Entonces no voy a poner mi dinero ahí en cualquier cosa que me va a dar un rendimiento pequeño, lo voy a meter en algo con un riesgo un poco mayor, pero que me va a dar un buen rendimiento. ¿Sí? Normalmente los CETES, bueno, son una tasa base para que uno se dé una idea de cuánto es lo mínimo que yo puedo tener de rendimiento y lo mínimo que deberían de dar es la inflación, eso es lo mínimo para que el dinero no pierda valor. Porque si dan menos de la inflación, ya estoy perdiendo, porque las cosas se encarecen más rápido de lo que está creciendo la tasa de interés que a mí me están dando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una explicación, Anel. Sí, muchísimas gracias. Con todo gusto. Pasamos ahora con Brian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, Brian, buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a las exportaciones de petróleo. Sí, En la presentación hace un análisis de los años pasados y, por ejemplo, escribe que por 2012 el precio del petróleo era de $102.39 por barril. Ahorita con esto de la COVID y todo, la cuarentena y demás, plantea un escenario turbo para la producción del petróleo. Y más porque pues México pues es potencia, bueno, no es potencia, pero sí explota mucho de ese recurso. ¿Hacia dónde deberíamos como de movernos como país? claro. Ahorita el petróleo pues tuvo una crisis muy fuerte. Si ustedes recuerdan, el año pasado llegó a caer el precio internacional del barril a niveles de cero, incluso valores negativos, ¿no? Porque al no estarse consumiendo en los países, porque la gente estaba encerrada en sus casas, pues empezaron a acumular en las bodegas los barriles de petróleo y ya no había espacio, ya no había espacio. Ahora, los pozos petroleros están, digamos, produciendo, no es produciendo porque no se produce el petróleo, es un recurso natural que existe en la tierra, simplemente extrayendo el petróleo, pero es de manera continua, o sea, no hay como una llave que diga ya, que ya no salga el petróleo y vamos a detener en este momento el proceso, no, sigue saliendo, entonces ya no tenían dónde guardarlo, entonces empezó a caer el precio para que la gente se llevara ese petróleo. Inclusive, digo, un número negativo en esos términos es que le pagaban a la gente para que se llevara ya los barriles y liberar ese espacio. Uno de los problemas que tiene México es que ha bajado su producción de petróleo. Se han agotado los mantos en el sentido de que había grandes fuentes de petróleo, pero se han ido extrayendo 30, 40 años y se van secando esos mantos que tienen el petróleo. No se han descubierto nuevos importantes, creo por ahí se descubrió uno apenas, pero el proceso para poderlo explotar tarda años, no es de, sí, mira, aquí hay petróleo y ya mañana lo estamos explotando, no, es todo un proceso. No es tan sencillo como meter un popote, hacer un hoyo y empieza a salir el petróleo. No es tan sencillo. El detalle es que México ahorita no le quiere entrar al fracking. El fracking es una técnica que se utiliza desde hace un siglo para poder fracturar internamente a base de presión con agua, pues el subsuelo, y al momento en que se rompe, todo el petróleo empieza a fluir, se concentra y ya de ahí se puede explotar. Eso le ha dado muchísimo potencial, por ejemplo, a Estados Unidos, que cada vez produce más y más petróleo, y a otros países, ¿no? Pero México, pues no le quiere apostar porque dice que se desperdicia mucha agua, que se contamina y demás. Entonces ahí habría que hacer una evaluación de qué conviene invertir en ese tipo de tecnologías, de procedimientos, o quedarnos ya sin petróleo, ¿verdad? Que ese es el otro aspecto. Entonces, me parece que México debería de explorar el fracking para poder tener más extracción de petróleo y poder ser nuevamente competitivo. Les comparto nuevamente la pantalla.
Vamos a ver. Países más productores de petróleo. En el mundo. Venezuela es el mayor productor. A ver, vamos a ver aquí. Déjenme, me voy a ir a la misma fuente esta del Wikipedia, que ahí concentran toda esa información. Entonces, miren, aquí están los países más productores de petróleo: Estados Unidos, Arabia Saudita, México es el lugar número 11. Otra vez, la misma ley de los grandes números que les decía. Entonces, pues en realidad, si México no le apuesta a esas tecnologías para poder extraer el petróleo, a extraerlo de los mantos acuíferos también, ¿verdad? Se sabe que en el Golfo de México hay grandes reservas de petróleo, pero no se cuenta con esa tecnología. Ya se había aprobado una reforma energética para que empresas de otros países que tienen la tecnología explotaran ese petróleo y pagaran una renta por eso. Es como si ustedes, imagínense que ustedes tienen un departamento y alguien viene y lo quiere usar. Bueno, úsalo, pero a mí cada mes me vas a pagar 5,000 pesos o la renta que se acuerde, ¿de acuerdo? Entonces lo que iba a hacer el país, iba a rentar esos espacios para que se extrajera el petróleo y México pues tuviera un beneficio, ¿no? Y la empresa que estaba invirtiendo en esa extracción también tuviera un beneficio, ¿no? Pero bueno, ahorita se está revirtiendo todo eso. Ahorita más bien se trae otra idea totalmente distinta. Bueno, estamos atrasándonos en materia de producción petrolera, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debería de ir? Creo que sí hacia la inversión de gente que sepa para qué nos sirve a nosotros tener el petróleo ahí si no lo podemos explotar. Así de simple. Esto yo lo veo como ir a un restaurante. Yo me puedo cocinar a mí mismo o puedo ir a un restaurante y que alguien que sabe más, que es un chef, que estuvo 5 años en la facultad, me pueda preparar a mí un platillo delicioso, exquisito, y me va a salir más barato tal vez que yo mismo estar cocinando, porque a mí tal vez se me va a quemar el bistec o lo que sea que yo me esté cocinando, ¿no? Y a él no, a él le va a salir bien y demás, ¿no? Entonces, hay cosas que, bueno, se tienen esas ideas y, pues si no hay una visión de incrementar esa producción, y más que incrementarla, yo creo que, digamos, en el tema petróleo, pero es ir cambiando el tipo de energías, porque esto pues se sabe que las reservas internacionales van a durar de aquí al 2070, póngale otros 50 años más, y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Igual, a mí seguro ya no me va a tocar. A ustedes quizás, pero a quienes sí les va a tocar son a sus hijos. Entonces, bueno, ahí habría que ver. Muy bien. Entonces, repito, creo que la apuesta de México debería de ser a la mayor producción de petróleo, pero para poderlo lograr se necesita inversión extranjera. México no puede solo. Pemex está quebrada, entonces no va a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos Entiendo. con Brenda. Gracias. Con todo gusto, Brian. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo tengo una duda en la parte de cotización de dólar. Sí. Bueno, hay un ejemplo que es el pacto del sexenio del doctor Carlos Salinas de Gortari. Yo no entiendo cómo ese pacto y otros pactos, como el de Pacto por México, controlan la inflación. ¿Me lo podría explicar, por favor? Sí, claro que sí, con todo gusto. En el sexenio del doctor Salinas de Gortari se hizo un pacto en el cual se llegó al acuerdo de que nadie iba a subir los precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, sube el precio de la gasolina, en automático sube el precio, pues, del transporte, ¿verdad? Y llevar una mercancía del punto A al punto B es más caro porque hay que consumir más combustible. No es que se consuma más combustible, hay que pagar más por ese combustible. Es el mismo combustible, pero hay que pagar más porque subió ese precio de la gasolina.
Entonces, lo que dijo, no vamos a subir el precio, claro, ahí tiene que entrar un subsidio por parte del gobierno, pero ustedes tampoco suban el precio de los bienes que están ofreciendo. Y entonces en los restaurantes ya tampoco se subía el precio, no sé, de esas frutas que se transportaban del campo al mercado, pues ya al no subir el transporte, no tenían por qué, no había justificación para subir el precio de esas frutas, de esos kilos de fruta. Al no subir eso, el restaurante no tenía por qué subir el costo de un platillo, ¿verdad? Y entonces fue un pacto, pero fue que todo el mundo lo acordó. El problema es que si alguien rompe el pacto, entonces, por ejemplo, si el transportista, perdón, sube el precio de su servicio, en automático el del mercado pues va a pagar más por ese kilo de fruta o de verdura. Entonces se lo tiene que trasladar al consumidor, se lo tiene que trasladar al cuate del restaurante que va a comprar, tiene que pagar más porque subió el precio del transporte. Entonces, controlar la inflación desde esa perspectiva es que no suban los precios. ¿De acuerdo? Ahora ese es muy distinto al Pacto por México. Ese fue un pacto, digamos, en la economía para poder llevar a cabo un control inflacionario. Y el Pacto por México fue convencer a todos los partidos de que se necesitaban hacer las reformas en distintas materias para que el país pudiera entrar de lleno al siglo XXI. Entonces, el problema es que estas reformas son de largo aliento. ¿Qué significa? Que no se ven los resultados de un día para otro, sino que tienen un impacto a veces de generaciones. Por ejemplo, se hizo la reforma a las telecomunicaciones y al momento en que se deja entrar a más compañías al mercado nacional, hay competencia y se abaten los costos. Entonces, antes quizás no les tocó a ustedes, pero estaban pequeños, les cobraban a ustedes las llamadas por minuto. Entonces, de pronto sacaron una promoción de que si tenías 10 números favoritos, te daban gratis llamadas de 5 minutos. Y me acuerdo que con un primo que tengo nos llamábamos y teníamos el reloj aquí y veíamos, ¿sabes qué? Ya van 4 minutos con 50 segundos, te cuelgo y te vuelvo a marcar. Porque esos números, al ser favoritos, no te cobraban en los términos en los que te cobraban otras llamadas. Bueno, llegó la reforma de telecomunicaciones y se quitó eso y ahorita ya no les cobran por minuto. Ahorita ustedes tienen llamadas ilimitadas y mucho más barato que hace 10 años. Entonces, ese fue un beneficio directo de esa reforma. Se estaban viendo ya beneficios directos, repito, de la reforma energética, que entraban más compañías a competir y pues se podían abatir los costos, etcétera. Pero repito, en este sexenio en particular se están echando para atrás estas reformas por unas ideas ahí curiosas que no termino yo de entender. Y estamos retrasando al país, o sea, estamos regresándolo a la cuestión anterior. El Pacto por México que se hizo con el licenciado Enrique Peña Nieto fue simplemente convencer a todos los partidos de que no había que luchar por un partido A o por un partido B, sino por todo el país y que las decisiones tenían que ir encaminadas a mejorar la situación del país. Y creo que se sentaron muy buenas bases. Pero bueno, repito, se están echando para atrás. Adelante, Julián. Disculpe, Doc, es que no sé qué habrá pasado, pero muchos de mis compañeros están teniendo problemas para conectarse. Lo están poniendo ahí en el grupo, como que no sé si habrá fallado la plataforma o qué. A ver, déjame ver. De todas formas, repito, estoy grabando esta sesión. Un favor, Julián, ¿puedes poner ese mensajito en el WhatsApp que de todas formas se está grabando la sesión Sí, para claro. que la puedan consultar? Sí, muchas gracias. Sí, veo que varios se salieron de la... Lo que les preocupaba era, pues obvio, la parte del examen, porque sí nos están pudiendo volver a unir a la sesión. Que no se preocupen, hay que ponerles un mensaje. Yo voy a lanzar el examen y a las personas que no estén ahorita, que les voy a ampliar el periodo para que lo puedan entregar. Entiendo que es la situación del internet. Entonces, que no se preocupen por eso, por favor. Ok, sí, yo les comento. Gracias. Bien,
Pasamos con Dagoberto. Sí, doctor, tenía algunas dudas respecto a lo, bueno, similar, quedan unas incertidumbres de ahí de algo que no se puede explicar así con tan fácil, por así decirlo, Sí. pero ya con todo lo que va usted ahorita analizando, ya creo que están quedando claras más mis ideas. Perfecto. Por- Excelente, Dago. Muy bien. Muchas gracias. No sé si me brinqué a Brenda o Brenda sí tuvo oportunidad de preguntar. Sí, profe, yo le pregunté hace ratito. Sí, cierto. Sí. Gracias, Brenda. Pasamos con Guadalupe Secundino. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo ya tenía una duda en lo que era, bueno, la venta del petróleo, porque decía que en México, bueno, teníamos una gran inversión por parte de ese sector, pero lo que me causa conflicto fue que cómo teníamos ganancias si al final nosotros comprábamos ya a Estados Unidos el petróleo. O sea, solo enviábamos y ellos nos los devolvían, entonces no sé cómo ganamos en esa parte. Sí. La ganancia está en esto. Es como un intermediario. Entonces, lo que todo intermediario busca es comprar barato y vender caro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo vendo estas tabletas. Entonces, yo busco quién hace estas tabletas. Hay varias marcas. Pero vamos a pensar que sea la misma marca para que no cambiemos. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es comprarle a la persona que me venda a mí más barato, porque esta tableta en el mercado ya tiene un precio. Entonces, entre más barato sea el costo que yo voy a pagar por eso, más va a ser mi margen de utilidad, porque repito, ya hay un precio fijo en el mercado, entonces yo de todas formas lo voy a vender a esa cantidad. Si lo estoy comprando barato, entonces puedo incrementar mi ganancia. ¿Por qué tuvimos el problema del gas ahorita que se congelaron los ductos en Texas y todo? Porque el gas que vendía Texas es baratísimo. Para darles una idea, costaba la mitad de lo que cuesta un litro de gas aquí en México. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Producirlo en México o comprárselo mejor a alguien que me lo está dando a la mitad de precio? Bueno, pues la decisión fue comprárselo a Estados Unidos, en este caso a Texas, que me lo está vendiendo a la mitad de precio y yo tengo una ganancia más grande, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que se debería de hacer, estar buscando quién produce las cosas de forma más eficiente, más económica, para que yo le compre a ese productor y como yo tengo ya un estándar de venta en el servicio en el mercado, yo tenga una mayor utilidad, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros podemos ser eficientes en algún tema en particular. El chiste es pulir ese tema, llevarlo al máximo para que nosotros podamos ser los mejores en ese aspecto y lo podamos comercializar de una manera más sencilla y que seamos la referencia del tema. Entonces, Pemex no está generando ese petróleo a buen precio, lo están generando a mejores precios otras compañías, hay que decirlo, de Estados Unidos. Entonces a Pemex le conviene, en lugar de hacerlo por sí mismo, comprarlo ya hecho, venderlo y ahorrarse el dinero que le invertiría él mismo para producir ese petróleo. Traducido al español, imagínense que ustedes van a vender, no sé, ahorita que fue el tema en enero de las roscas de Reyes, van a hacer las roscas de Reyes. Entonces tienen que comprar la masa, los dulces, los muñequitos, etcétera. Y hacer toda esa compra a ustedes por unidad, por rosca, les va a costar 100 pesos. Pero resulta que si van a la pastelería El Globo, se las venden en 50 pesos esas roscas. Pues mejor cómprenlas en 50 y véndanlas en 200 en lugar de que ustedes las hagan en 100 y de todas formas las vendan en 200. Van a tener un mayor margen de utilidad si las compran a alguien que las hace con mayor eficiencia.
¿De acuerdo? Ahorita el problema que se tiene con Pemex es que no se está reconociendo que es muy ineficiente. Al no reconocerse esa parte, se le están invirtiendo recursos, pero se van a ir va a ser como un barril sin fondo, porque no se va a incrementar la eficiencia de esa empresa. Ya tiene mucho tiempo en aprietos, ¿de acuerdo? La única forma en la que se podría rescatar Pemex es que incrementara su producción descubriendo algún nuevo yacimiento de petróleo o que nuevas tecnologías pudieran extraer más petróleo y que el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo subiera, que fuera muy atractiva para otros países y que se empezara a vender como si fuera pan caliente. En otro escenario es muy difícil que Pemex pueda salvarse. ¿De acuerdo? Gracias, Bien. doctor. Sí, pasamos con Aldair Hernández. Hola, ¿qué tal? Aldair, Buenos días. buenos días. Bueno, no, la verdad, esta semana no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Gracias, Aldair. Pasamos con Jaime Ramírez. Sí, ingeniero, buena tarde. ¿Qué tal? Yo tengo la duda respecto a los conceptos de inflación y recesión. Los investigué hace poco Sí. y me parece que los tenía un poco alrevesados, invertidos. Entonces, quisiera como puntualizar qué son, porque me generan cierto conflicto en cuanto a su definición. Claro. La inflación es el exceso de circulante en una economía. Entonces, déjenme ver aquí rápidamente, compartir la pizarra. Vamos a hacer un pequeño esquema. Muy bien. Entonces, miren, el Banco de México tiene en sus bodegas unos lingotes de oro. Son dólares en realidad, pero vamos a hacer la analogía. Ahora, eso le da oportunidad al Banco de México de imprimir cierta cantidad de billetes. Y esto, bueno, pues ya se traduce en la economía en algún bien o servicio. Vamos a suponer que es una laptop. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un lingote que vale, no sé, se perdió a ver, la conexión. Permítame un instante. Ahí está. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos en el Banco de México un lingote que vale 10,000 pesos. Imprimimos, yo sé que no existen, pero imagínense que imprimimos un billete de 10,000 pesos y yo me puedo comprar una computadora de ese mismo precio con este billete. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo otro lingote de oro en mis reservas del Banco de México? Bueno, yo puedo imprimir un segundo billete y con eso puedo justificar la compra de una computadora adicional. Entonces aquí está mi otra computadora, sale. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ese respaldo de los lingotes de oro o de los dólares en el Banco de México? Y vamos a suponer que yo de la nada imprimo un billete, lo voy a poner en otro color. Lo imprimo pero sin tener un respaldo en el Banco de México. Y luego por acá imprimo otro. ¿Por qué? Necesito liquidez, necesito tener billetes en el mercado, Imprimo otro. Entonces, observen cómo antes esta computadora valía este billete, pero para que esto siga en equilibrio,
Ahora vale el doble porque ya hay 2 billetes en el mercado circulando que tienen un valor menor. Valen la mitad, vamos, valen la mitad porque se imprimió el doble de billetes. Entonces, si antes esta computadora valía 10,000 pesos, ahorita con el exceso de dinero que hay en el mercado, ya no va a valer 10,000, va a valer 20,000. Se empiezan a encarecer las cosas en automático cuando yo empiezo a inyectar dinero porque los bienes se mantienen constantes, los autos son constantes, claro, va a haber producción y todo, pero no está creciendo a la misma tasa en la que está creciendo la inyección de dinero. Las computadoras, los muebles, las casas, etcétera. Entonces, se empieza a inyectar dinero de una forma indiscriminada y lo que pasa es que todo es carísimo. Un ejemplo de una hiperinflación es Venezuela. Como ya no tienen de dónde sacar, prende la maquinita, haz billetes y vamos a pagar sueldos con ese dinero. Miren, aquí están. Sí, pero al no haber más producción, ese dinero vale nada. O sea, pueden tener 1,000,000 de bolívares o no sé cómo se llama la moneda venezolana y les va a alcanzar para un chicle porque no se están produciendo más chicles al mismo ritmo al que se está inyectando dinero en esa economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener en equilibrio esto. ¿Cómo? Bueno, pues borro estos billetes, los saco de circulación para mantenerlos en equilibrio otra vez y otra vez las cosas se vuelven a ajustar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con la deflación si yo quito este billete de acá? Pues ahora las computadoras valen la mitad de lo que valían antes. ¿Por qué? Porque con este billete que está aquí, yo ya puedo comprar 2 computadoras. Esa es deflación, es el efecto contrario a la inflación, la deflación. Las cosas se empiezan a abaratar. Esto los consumidores felices, ¿no? Oye, un BMW me costaba $500,000, ahora me va a costar 250,000 pesos, dame 2, ¿no? 2 para llevar. Sí, pero la BMW va a decir, espérame, ya no me costea, a mí me está costando tanto hacer este carro y te lo voy a vender a la mitad, pues no, me voy a Alemania, me regreso a Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, pues otra vez imprimir los billetes que me eviten esa deflación. Entonces, eso es la inflación y eso es la deflación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una recesión económica? Una recesión económica es que la economía empieza a detenerse porque ya no se están produciendo más cosas. Ajá. Entonces, se detiene, por ejemplo, la construcción de una obra. Toda esa gente que trabajaba en esa obra ya no va a tener empleo, entonces pierden su empleo. Al esa gente perder su empleo ya no tiene un ingreso. Al no tener un ingreso, ya no hay dinero para que ellos vayan, por ejemplo, al cine o a un restaurante. Esa gente del cine ya no va a tener espectadores y tiene que correr a sus empleados, se genera más desempleo. Al no tener dinero ya no compran ropa, ya no compran viajes, ya no compran zapatos, ya no compran coches, y se retiene, se entra en una recesión. Ahora, puede haber recesión con inflación, pueden coexistir. Se puede estar deteniendo la economía, hay muchos despidos, mucho desempleo, y las cosas se empiezan a encarecer. Eso puede existir. ¿Sí? Puede haber recesión sin inflación, las cosas mantienen su precio, pero la economía está detenida. Entonces, hay varias combinaciones y ese es el concepto de inflación y el concepto de recesión. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, ingeniero. Con todo gusto. Bien, vamos ahora con Julián. Sí, Doc, yo no tengo ninguna duda. Ah, ok, gracias, Julián. ¿Y a usted? Carla Alejandra. Buenas tardes, doctor. ¿Qué Tampoco tal? tengo alguna duda. Ok, muy bien, Carla. Luis Alberto Escobar. ¿Qué
tal, profe? Buena tarde. No, tampoco ninguna duda. Ya me la resolvieron con otras Ok. preguntas de los compañeros. Gracias. Luis Alexis Tomás. Buenas tardes, ingeniero. Por el momento no tengo dudas. Gracias. Gracias, Luis. Luis Ángel Matías. Buenas tardes, ingeniero. No, el día de hoy no tengo ninguna duda. Perfecto. Vamos con Nancy Heredia. Sí, entonces, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues yo tengo, bueno, sí, una duda. Sí. Estuve leyendo un poquito de estos factores económicos que afectan a la industria Sí. y encontré algo llamado blockchain, que consiste en, es como, bueno, leí que era un tipo de libro de contabilidad digital en el que se hacían como transacciones, pero con criptomonedas o bitcoins. Sí. Entonces, ese tipo de, bueno, ya en ese caso ya, por ejemplo, el dólar y el cambio del dólar y lo de los CETES quedarían como obsoletos, o también se tomarían en cuenta para este tipo de, como factores de riesgo. Sí. Sí, efectivamente, son factores de riesgo. Bueno, se tendría que llevar a cabo un proceso no tan sencillo de cambio, ¿verdad? Para que se aceptara universalmente, vamos, a nivel mundial, el uso de ese tipo de monedas, ¿no? Criptomonedas para la comercialización de bienes y servicios, ¿no? Hoy en día, nos guste o no, bueno, uno de los factores más importantes es el dólar, una moneda para la comercialización, y prácticamente a nivel mundial se utiliza el dólar como un estándar, ¿no? Eso es peculiar ahorita por el tema de que Estados Unidos pues, es la potencia mundial y demás, ¿no? Pero júralo que poco falta para que ya no sea el dólar, sino el yuan. El yuan es la moneda de China, ¿no? Y cada potencia que va asumiendo el liderazgo en un momento dado de la historia, pues impondrá su propia moneda. ¿Por qué hablamos hoy en día inglés como el idioma universal? Pues porque Estados Unidos es el país que lleva la batuta de la orquesta. Pero en la época de los romanos, pues se hablaba el latín, bueno, el italiano, se usaban las monedas de Roma, ¿verdad? Después vino un dominio de España cuando tenían aquí las colonias, luego hubo un dominio británico que ha permanecido hasta la fecha. En fin, cada Francia, cada potencia, cada país que ha tenido ese impacto ha impuesto sus propias monedas, su lenguaje, etcétera, ¿no? Si un día México llega a ser una potencia mundial, pues seguramente se hablará el castellano y se utilizará el peso mexicano como moneda de intercambio internacional. Eso pues será el día que México tenga la dirección de la orquesta, ¿verdad? Mientras tanto, pues nos atendremos a quien esté en ese momento en la cabeza de las naciones, ¿no? Entonces, eso es una simple convención. Si fuera conveniente usar las criptomonedas a nivel internacional, bueno, pues se utilizarían. El detalle es que no están reguladas todavía. Es un mercado muy especulativo. Entonces, se está apostando, son cuestiones de alto riesgo, pero también el premio es muy grande. Entonces, así como metes 10,000 pesos, los puedes perder porque esa criptomoneda perdió el valor de un día para otro, como puedes triplicar y de un día para otro vale 3 veces más, ya no vale 10,000, vale 30,000. La vendes y recibes tú tus 30,000 y te fue genial en esa inversión. Pero tú tienes que medir qué tanto estás dispuesto a arriesgar. ¿Estás dispuesto a meterle 10,000 pesos aunque mañana los puedas perder, pero tal vez pasado mañana lo puedas triplicar? ¿O prefieres quedarte con tus 10,000 pesos en la bolsa seguros sin estarle haciendo ahí más al cuento, ¿no? Entonces, son instrumentos de riesgo y cada persona pues tiene una aversión al riesgo o una afinidad. Hay quien dice, pues yo me la aviento, ¿no? Entonces, mientras no se estandarice, vamos a seguir con lo de hasta hoy, ¿no? Con el dólar y bueno, los euros, ¿no? Que en este caso son los que ponen la Unión Europea. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Con todo gusto. Y cerramos con Gabriel Valdés. Buenas tardes, profesor. No tengo ninguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a la prueba. Sí, adelante.
Ya me pude conectar, es que se me desconectó un ratito. Héctor, por favor. Oiga, poquito con esto de todas las, ¿cómo se llama? Todas las instituciones gubernamentales con dinero. ¿Qué sabe de la Sociedad Hipotecaria Federal? Ok. Bueno, normalmente para el desarrollo de vivienda se recurre a una hipoteca, salvo que alguien tenga los ahorros suficientes, ¿verdad? Para poder llegar y de cash pagar una casa de 1 millón de pesos, ¿no? O de 1,5 millones, dependiendo de dónde esté ubicada y del tipo de vivienda y demás, ¿no? Entonces, esta sociedad, pues de lo que se trata es precisamente de tener apoyos para la vivienda. Son créditos que se dan a distintas tasas de interés y de lo que se trata es de fomentar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos. Déjenme compartirles la pantalla rápidamente. Oiga, Doc, o sea, es como algo así como un Infonavit. Sí, podríamos verlo desde esa perspectiva. Es una alternativa que tenemos para poder acceder a un crédito hipotecario. Así es. Oiga, y bueno, de lo poquito que sé de hipoteca es que pues, nunca debe sacar el crédito con Infonavit porque la tasa a Sí, veces no. es variable y es mala Es lo más a caro. comparación con los bancos. Es correcto. La sociedad, ¿qué tal está en esa cuestión? De hecho, la Sociedad Hipotecaria Federal se asocia con varios bancos. Tú puedes sacar un crédito mancomunado SHF con BBVA, por ejemplo, ¿no? Con Banco Bilbao Vizcaya. Entonces, se puede hacer Sociedad Hipotecaria Federal. Vamos a darle Enter. Aquí está, miren. Oiga, ¿en México hay chance de que tengamos una burbuja inmobiliaria como le pasó a Estados Unidos? Ahorita en este momento no, pero yo creo que sí hubo ese problema precisamente en los años 2010, más o menos en ese tenor. Casas Geo quebró en ese ejercicio, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurrió con Casas Geo? Empezó a ver que había un boom de vivienda y lo que hizo fue comprar terrenos, pero terrenos lejanos a los centros citadinos, ¿no? A las ciudades. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí en Toluca tienen varios casos de fraccionamientos que están a la redonda y que esas tierras eran ejidales o algo y compraban muy barato el metro cuadrado y lo vendían como si fuera realmente acá de oro, ¿no? Es un súper negociazo. Pero ¿qué pasó? Que ya después la gente ya no puede pagar esos créditos, ¿no? Se declara una cartera vencida, entonces ya no tienen cómo seguir pagando esas construcciones las empresas y eventualmente quiebran. Entonces, esta es una burbuja inmobiliaria, ¿no? Hacer ver que se está teniendo un gran auge en construcción de viviendas, pero mientras la gente no esté pagando esos créditos, pues no es rentable. Ahora le daban el crédito a cualquier persona y el problema es que, pues acuérdense que pagar una hipoteca es a años, no es de un día para otro, ¿no? Son normalmente 15, 20, a veces en Infonavit 30 años. Y si esa persona, como por ejemplo ahorita con la pandemia, pierde el empleo, ya no tiene cómo pagar esa vivienda, en ese momento, pues ya quien le prestó el dinero ya deja de percibir ese ingreso y quiebra simplemente por cartera vencida, ¿no? Entonces, fue la crisis del 2008 que hubo en Estados Unidos. Se empezaron a vender viviendas de manera indiscriminada, sin una justificación real de la demanda en el mercado. La gente pues las empezó a comprar, pero no tenía la capacidad para pagarlas. Se declaran en cartera vencida y estas empresas constructoras dicen, pues rescato el bien
pues ahí está tu casa, quédatela, ¿no? Ya viví gratis estos años porque no te la voy a pagar de todas formas y listo. Entonces se quedan con esos monstruos, son como elefantes blancos y nadie los quiere comprar, se abarata el mercado, las rematan, ¿no? Entonces se genera efectivamente una crisis muy intensa, ¿no? Con eso, ¿no? Yo creo que ahorita se ha detenido un poco, por lo mismo de que la construcción se ha pausado bastante en México y en el mundo en general. Entonces ahorita eso frena un poquito que se generen ese tipo de burbujas. Miren, aquí tenemos el sitio de la SHF, la Sociedad Hipotecaria Federal, y tiene varios programas, ¿no? Tiene varios programas. Entonces, bueno, pues aquí la invitación es a que ustedes consulten esta página y es una alternativa más, ¿no? La Sociedad Hipotecaria Federal para poder ir, digamos, teniendo más y más vivienda, ¿no? Estos se asocian ellos mucho con la Universidad de Harvard. Ellos les hacen los estudios y ahí van viendo la evolución de la vivienda en México y demás. Son gente seria desde mi punto de vista, entonces hacen bonitos informes, ¿no? He tenido oportunidad de estarlos consultando desde hace 2 décadas y sí les voy dando un seguimiento porque tienen buena información, tienen buena información. Es una fuente confiable, creo yo. Muy Oiga, bien. Doc, Sí. ¿desde hace cuánto gobierno no construye vivienda? Bueno, de primera mano te puedo decir que yo creo que fue a finales de la década de los 90, principio del año 2000. Eh, mm, Ahí cambió un poco la política porque no eran eficientes. Por ejemplo, el FOVISSSTE, que es el Fondo de la Vivienda ISSSTE, ISSSTE es el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, tenían sus propias constructoras. El FOVISSSTE tenía un departamento de arquitectura, el FOVISSSTE tenía un departamento de ingeniería, el FOVISSSTE tenía un departamento de albañilería, etcétera. Y ellos construían directamente las obras. Pero ya después, imagínense, construir, los que han tenido la oportunidad de estar en alguna obra saben lo complejo que es en el sentido de que implica muchísima administración, muchísimo cuidado en todo lo que se hace en un proyecto de construcción. Entonces, la función principal del FOVISSSTE no es construir, es administrar los créditos. Entonces, lo que hizo fue delegar y ahorita el FOVISSSTE da un crédito para que uno compre una casa, por ejemplo, de ARA o una casa de ICA o una casa de alguna desarrolladora. Entonces, recibe el crédito. Esas empresas ya son especialistas en construcción de vivienda, uno las compra y se acabó, pero ya el FOVISSSTE ya no está directamente con sus arquitectos, con sus supervisores, con sus albañiles, con su maquinaria. Ya no, eso ya adelgazó la estructura de la institución, ¿verdad? Gubernamental. Lo mismo el Infonavit. Antes directamente ellos construían, pero ahorita ya no. Ahorita prestan créditos y pueden ser para vivienda nueva o para vivienda usada, ¿no? Entonces ya ni siquiera es que le compres a una desarrolladora. Puedes ver una propiedad, ya está construida, y pedir un crédito para adquirirla, ¿no? Entonces, es a lo que se dedican ahora estas instituciones. Que hay que decirlo, ¿eh? Como cobra muy bien el Infonavit y tiene a los clientes cautivos, no tiene carteras vencidas porque el Infonavit quita del cheque quincenal a los trabajadores una parte de su sueldo. Entonces, el trabajador ni se entera, o sea, cuando recibe su cheque el trabajador, ya el Infonavit ya le quitó esa parte. Entonces, no tienen cartera vencida porque mientras el trabajador esté cotizando, le van a estar quitando cada mes, o cada quincena ese monto, ¿no? Entonces, tiene muy buenas finanzas el Infonavit, muy buenas, Oiga, muy buenas. Doc, y o sea, yo sé que la tasa de Infonavit es cara, Es cara. pero en el número que ponen se ve barata. O sea, ¿por qué? Así sea en pesos o en UDIs, igual en pesos,
Yo sé que es cara, pero no sé por qué. Seguramente han oído hablar de Electra y estas empresas que venden abonos chiquitos. Entonces, te cuesta el doble. Por ejemplo, si yo quisiera comprar, no sé, esta bocina de contado en el Electra, voy a inventar una cantidad, me cuesta 1,000 pesos, por poner una cantidad. Pero si la compro a 52 semanas, me va a costar 2,000 pesos, me va a costar el doble. Pero aparentemente yo estoy pagando muy poquito cada semana, porque no es lo mismo decirte, te va a costar 1,000 pesos, que decirte, oye, te va a costar 20 pesos a la semana. ¿Sí? Ya ahí cambia, bueno, ahí hice mal la cuenta, serían 40 pesos para que cueste esto el doble, ¿no? Porque son 52 semanas, 4 por 5 son 20. Te va a costar 40 pesos a la semana, entonces tú dices, pues oye, pues 40 pesos son 2 billetitos de a 20, fácil te los junto. Entonces, ese es el engaño, o no engaño porque está claro, pero más bien es la cosa que a veces la gente no hace sus cuentas, o quizás sí las hace, pero dice, pues me conviene ir pagando de a 40 en 40 pesitos, aunque sea 2 años, que pagar de un solo golpe 1,000 pesos para comprarme la bocinita o lo que sea, ¿no? Entonces, Infonavit hace lo mismo que Electra. ¿Mande? Infonavit y Electra hacen lo mismo. Sí, tú un crédito Infonavit es a 30 años, que es tu vida productiva como trabajador. Bueno, ahorita ya la quieren incrementar, ¿verdad? Se supone que nuestra vida productiva es de los 30 a los 60, ¿no? Pero ya quieren que sea 65, ¿no? Entonces, al rato van a ser 70, en fin. Julián, adelante. Justo de ese tema lo revisamos en la clase de economía, creo. Sí. Y sí hicimos la cuenta de lo que costaba por ejemplo, una motocicleta, creo que era, de Electra. Y sí decía, no me acuerdo ahorita el número, pero decía así como de a 100 pesos por 100 semanas, una cosa así. Que pues eso es para un público dirigido Claro. que cobra semanalmente. Estamos hablando de empleadas domésticas, albañiles, y por lo general, lo que me di cuenta que sí tiene mucha razón el Inge que nos lo dio, pues nos dijo que todas estas centrales de Electra están por lo general en paradas de autobús, claro, están en puntos de acceso fáciles para este tipo de público, y claro. sí, al final de pagar los 50 pesos por 150 semanas, Claro. pagaba más del doble de lo que valía la motocicleta por el tema de la inflación. Es muy correcto. En Perú he visto Electra, ¿no? En Perú, entonces, pues es un mercado espectacular. Adelante, Aldair. Pues es que eso es parte del financiamiento, ¿no? O sea, como tal, es un beneficio, es un servicio que te está dando la empresa, en este caso Electra o Infonavit o cualquier otra empresa de ese tipo. Es un beneficio que te está dando, ¿no? Te está dando un crédito y pues es parte del financiamiento, ese tipo de comisiones o intereses que te están cobrando. Y mencionábamos, creo que en una clase anterior, nos mostraba las tasas de interés de los diferentes bancos y significaba que entre más baja sea, es más, más baja sea la tasa, más la urgencia que tiene esa empresa por querer captar clientes, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. O sea, como Electra, como esto, pues tienen muchísimos clientes que van ahí, pues ¿qué es lo que hacen? Suben sus tasas de interés para que pues, sigan generando mucho más dinero y de todos modos pues, no pasa nada. Y aparte, esto ratifica, gracias Aldair por el comentario, lo que les comentaba a su servidor hace unos momentos, de que es mayor el riesgo. Por el tipo de mercado al cual están dirigidos, pues es más probable que ellos te dejen de pagar, pero entonces por eso les cobras tanto, porque es un alto riesgo. En contraste con alguien que llega y te de cash, a ver, dame 2 bocinitas aquí en calor porque tengo una fiesta al ratito, ¿no? Entonces, ahí va asociado lo que les decía, entre mayor sea el riesgo, mayor es el premio que hay que cobrar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como dicen los de la banda MS, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar para llevar a cabo ya la prueba. Entonces, permítanme cortar aquí la grabación
Muchas gracias por su atención. Estoy aquí con ustedes en un segundito.